Verde o junto a la Fénix Troyana, el Ayuntamiento de Chelva, en Chelva, que pertenece a la Comunidad Valenciana, y para ello tenemos al arqueólogo director técnico Juanjo Ruiz y a Miguel Hernández, como decía, representando a los familiares. Buenas tardes. En primer lugar, dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya, dar la enhorabuena sobre todo a la Asociación de la Villa Verde en general, en particular a Pepe y a Julio. Muchas gracias por habernos invitado y además es todo un honor, ¿no?, venir a estas jornadas, primero por la calidad que atesoran y también, en segundo lugar, sobre todo por la tradición, ¿no? Porque yo cuando veo 22 jornadas, la verdad que me quedo estupefacto y es digno de admiración y desde aquí mi humilde reconocimiento. Nosotros venimos de Chelva, como veo que aquí hay gente que seguro que no sabe geográficamente, como es normal, no tenéis por qué saber dónde está, ¿no? Porque estamos hablando de un pueblo pequeño, de 1.500 habitantes, hoy en día. Es el pueblo que más ha sufrido la despoblación en el siglo XX, porque deciros que Chelva, que proviene del latín silva, que significa selva, lugar frondoso, en el siglo XVII llegó a tener hasta 6.000 habitantes, cosa que hoy en día padecemos el problema de la despoblación. También quiero presentarme un poco. Bueno, soy Juanjo Ruiz, soy de formación arqueólogo, soy director de la colección museográfica de Chelva. Es un pequeño museo donde también hablamos, cómo no, de la guerra civil, desde la prehistoria a la guerra civil. Y yo hablaré de la exhumación de las fosas de Chelva desde el punto de vista técnico, ¿no?, de la arqueología. No me considero tampoco un especialista en la materia de la arqueología de la guerra civil, pero sí puedo decir totalmente que soy un especialista en la comarca de la Serranía, que es la comarca de la Comunidad Valenciana, de donde venimos. Chelva está aproximadamente a 70 kilómetros de Valencia, y la verdad que ahí pues he tenido la suerte en la comarca de la Serranía de dirigir más de 60 proyectos arqueológicos, y la verdad que referente a Chelva pues, se puede hacer más de 20 artículos científicos y también de divulgación con la Fénix Troyana, asociación a la que pertenezco y asociación que está también en este proyecto. Yo hablaré, como he dicho antes, de la parte técnica e intentaré ser breve, porque me han dicho que tenía que hablar 15 minutos, intentaré ser breve, porque creo que es más importante que hable yo, porque es más importante que hable Miguel Hernández, que es un familiar de un fusilado, de un represaliado de la etapa franquista. Entonces es muy importante, ¿no?, dar voz también a estas familias pues, que están sufriendo tanto, que han sufrido tanto, y creo que es muy importante. Entonces mi charla se estructura en 3 apartados, no sé si se ve bien, creo que sí. Entonces, en primer lugar, haré una breve síntesis del contexto histórico, ¿no?, cómo llegamos a la situación, ¿no?, de los fusilamientos, qué es lo que está pasando en Chelva desde 1936 al 1939, evidentemente de una forma muy sucinta, muy breve, porque es básico que tengáis presente, ¿no?, este primer apartado para poder entender los siguientes apartados, como son el 2 y el 3. El 2, el apartado 2, hablaré un poco de la memoria histórica en Chelva, porque claro, no es que nosotros vengamos, ¿no?, y digamos, pues mira, vamos a hacer aquí
un proyecto de exhumación de las fosas de Chelva, ¿no? O sea, que hay un proceso previo que en este caso llevamos desde 2016. Pues claro, no lo hacemos al azar. Si se ha elegido un sitio es porque previamente pues hay una investigación, la verdad que bastante seria, hay publicaciones y hay un largo recorrido desde 2016, y como ya digo, pues con jornadas, publicaciones, incluso con un documental que luego lo comentaremos un poco, que recopila un poco pues todo lo que es este proceso de investigación. Además, en este proceso de investigación siempre tenemos también en cuenta la parte humana, ¿no? Que para estos proyectos pues son básicos y para mí pues siempre es quizá lo más importante, y donde la Gavilla Verde pues aquí juega un papel importantísimo, y para el caso de Chelva la verdad que ha sido pues un halo de luz y esperanza para poder recuperar, como veremos posteriormente, pues los cuerpos de los represaliados en la etapa franquista. Y la última parte, pues ya hablaré en concreto del proyecto de la exhumación de las fosas de Chelva. Comentaros que antes de lo que es la ejecución del proyecto, pues se hicieron entrevistas a gente mayor y también se hizo un proceso de investigación histórica de toda la documentación que podíamos obtener. En cuanto al contexto histórico, deciros que Chelva es de estos pueblos, perdón, no sé si se me oye bien, es de estos pueblos en los que prácticamente afecta más lo que es la posguerra a lo que es la guerra civil. De hecho, es una zona que está, perdón, con el micro, creo que ya ahora se oye bien, es una zona que durante la guerra civil pues, prácticamente no se enteran de la guerra hasta abril del 38, hasta agosto del 38, que es cuando se pierde el frente de Aragón, cuando el ejército legítimo republicano pierde ese frente. Digamos que el frente se va trasladando hacia el sur. Entonces Valencia pasa a ser la capital de la República, y para defender la capital de la República se acometen hasta 3 anillos defensivos de trincheras. La más importante, la X y Z, que va desde Almenara hasta el pueblo donde hoy nos ubicamos, hasta Santa Cruz de Moya. La siguiente línea es la línea intermedia, que es la que afecta a lo que es el término municipal de Chelva, a la parte norte. Es una línea que nunca llegó a tener fuego real, porque el ejército franquista nunca pudo atravesar la línea X y Z, que en realidad eso fue una victoria también del ejército republicano, ¿no? Que nunca pudieran atravesar la línea X y Z. Por último, estaba la línea Puig-Carasols. Además, bueno, aquí podéis ver ejemplos en una vista aérea que hicimos con un dron de las trincheras de la línea intermedia que se conservan en Chelva, concretamente en la Sierra de Alcotas. El frente estaba en la Sierra de Jabalambre, y Chelva juega un papel importante en lo que era la retaguardia, porque hace de nexo entre lo que era el frente con lo que era la capital de la República, Valencia. Más la línea famosa de autobuses de Hispano-Chelvana se encargaba muchas veces de transportar soldados para reubicaciones y demás. En cuanto a efemérides importantes que se produjeron durante la Guerra Civil en Chelva, destaca la del 1 de agosto del 38, que es un acto de homenaje a la 28 División del Ejército Republicano, el cual estuvo luchando en el frente de Aragón, y estaban un poco ya en la retaguardia en Chelva descansando. Y aquí veis una foto en la parte izquierda, donde se ve la Plaza Mayor de Chelva. Incluso al fondo se ve lo que era la posada, que hoy en día estamos interviniendo porque formaría parte del Palacio Vizcondal de Chelva, donde descubrimos
no solo vestigios incluso de época ibérica del siglo IV a.C., sino también vestigios de la guerra civil, como por ejemplo una estrella del Ejército Popular Republicano, incluso, y a colación también con lo de las brigadas internacionales, localizamos también una inscripción, como veis en la parte derecha, en referencia a las brigadas internacionales, porque pone, no sé si lo podéis leer, PCF, que significa Partido Comunista de Francia, porque además dentro de los brigadistas lo más abundante eran la tropa proveniente de Francia. Además, en Chelva, en un punto de reubicación de las brigadas internacionales, y en otoño del 38 hay un acto de despedida para estas brigadas internacionales. Todo esto hasta que el 1 de abril del 39 toma posesión ya el ejército franquista con la 57 División. Y la verdad que tardan muy poco tiempo en empezar los juicios sumarísimos y comenzar los fusilamientos. De hecho, hubo 3 días de fusilamientos, en concreto el 25 de abril del 39, con 14 víctimas, el 10 de mayo con 9 víctimas y el 24 de mayo con 2 víctimas. En total, 25 fusilados, siendo el pueblo de la comarca de la Serranía con más represaliados, bueno, mejor dicho, con más fusilados, porque claro, los represaliados no son los fusilados digamos que es el grado más importante de represión, ¿no?, que puedes tener, pero además, por ejemplo, localizamos también que había chelvanos trabajando en la construcción del pantano de Benajever, campos de trabajos forzosos y demás. Además, aquí tenéis el listado de fusilados por municipios. Deciros que en Chelva, dentro de lo que es la provincia de Valencia, pese a la poca población que tenía durante la Guerra Civil, aproximadamente 4.500 personas, pues es la 9ª población que más gente fusila. En cuanto a lo que sería el apartado de la memoria histórica en Chelva, deciros que hubo una etapa, la verdad que había muchísimo interés desde el ayuntamiento, que fue desde el 2016 al 2018, incluso se celebró en lo que era el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chelva la 3ª sesión de trabajo de la red de municipios por la puesta en valor de la memoria histórica, donde se presentó el primer libro que hacía referencia a la Guerra Civil en Chelva, el libro Chelva 1938, Posición de Oriente. Posición de Oriente porque era el nombre clave de Chelva, escrito por Paco Teruel, y ahí se hacía un resumen de lo que eran los acontecimientos que habían sucedido durante la Guerra Civil en Chelva a través, sobre todo, de la historia, de documentos, y sin tener aún en cuenta la arqueología, porque claro, aún no habíamos hecho ninguna intervención arqueológica. Además, se pudo comentar en esta sesión algo muy importante, y es que se propuso que los vestigios arqueológicos de la Guerra Civil, ya sean trincheras, refugios y demás, se catalogaran para lo que es la competencia autonómica de Valencia Patrimonio, se contemplaran como bienes de relevancia local. Meses después, ya en 2017, a través del DOC, se publicó que todos los vestigios arqueológicos en la Comunidad Valenciana tendrían un carácter genérico como bien de relevancia local, demostrando, ¿no?, el interés que había por parte de la Administración autonómica en proteger estos vestigios que anteriormente pues, habían estado olvidados. Así, en 2016, de octubre a noviembre, acometimos la primera intervención arqueológica científica sobre un vestigio de la Guerra Civil. Fue en concreto el refugio que pasa por debajo de la iglesia arciprestral, una iglesia catalogada como bien de interés cultural del siglo XVII, barroca, y 10 años antes, en unas obras para quitar humedad a la iglesia, habían descubierto la entrada. Pero, como no había interés, ni siquiera se había excavado, no se había documentado absolutamente nada.
Entonces, a través de la Mancomunidad de la Alto Turia, pudimos realizar la excavación arqueológica y puesta en valor de este bien tan preciado, que además os diré que es de los elementos patrimoniales más visitados y con más interés en Chelva. Es un refugio con 2 entradas, un refugio antiaéreo. Tener en cuenta que siempre van a tener 2 entradas, es una cuestión de seguridad, porque en caso de que caiga una bomba y tape una entrada, pueden salir por la otra. Muchas veces hacen cintar para que la onda expansiva pues, no mate a la gente que está ahí refugiada. Sin embargo, como tiene encima la imponente iglesia arciprestral de Chelva y además está a una profundidad de 8 metros, puede ir perfectamente en línea recta, con 40 metros de longitud, 8 metros de profundidad, como ya he dicho anteriormente, y la segunda entrada no da a la calle, sino que da al interior de la iglesia, porque estaba previsto que era un refugio para la tropa militar que había ocupado la iglesia para funciones de taller mecánico. Además de los restos arqueológicos y de inmuebles, localizamos también bayonetas y armamento del ejército republicano. El 11 de noviembre de 2017 se celebró la primera jornada. Ya ves, aquí llevamos 22, que la verdad que es un éxito, ¿no? Porque hoy en día, en realidad, hay una buena coyuntura para hacer actividades sobre la guerra civil, el maquis, la memoria histórica, pero no siempre ha sido así. Entonces, la verdad que es un éxito, ¿no? Que en 22 años, cuando la coyuntura no era tan favorable, se haya podido ejecutar estas jornadas, porque ahora pues todo el mundo se apunta al carro, ¿no? Ahora que la coyuntura políticamente es mucho más afable, ¿no? Mucho mejor para este tipo de actividades. Entonces, en esta primera jornada de un proyecto genérico, que era el de la recuperación y puesta en valor de la memoria histórica, presentamos un libro, y en este libro ya sí que recogíamos todo lo que era el tema ya de los vestigios arqueológicos de la guerra civil en Chelva, tanto urbanos como extraurbanos. Sin embargo, aún no podíamos hablar de lo que eran las fosas comunes, porque en este año aún no teníamos datos. Lo que sí que presentamos era la figura de un aviador republicano, Joaquín Calvo, y al año siguiente ya pudimos hacer un libro sobre la figura de este aviador republicano, que claro que era una figura importante para el pueblo, pero estaba totalmente olvidado. Lo que también hicimos en esta primera jornada de 2017 fue, en el pequeño museo arqueológico, habilitar, a través de una subvención, una vitrina que hacía referencia a la guerra civil, con evidentemente materiales que habíamos encontrado dentro del refugio, que ya habíamos excavado, y sobre todo dotándolo también de cesiones y donaciones de gente que tenía mucho interés en Chelva por el patrimonio y en concreto por la guerra civil. Además, en 2018, entre abril y agosto, pues, realizamos otro proyecto un subproyecto, digamos, dentro de lo que era este proyecto de recuperación de la memoria histórica en Chelva, que se titulaba Indagación y localización de los restos de personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil y represión franquista en Chelva. Tuvo 3 partes. Una primera parte fue la de entrevistas a testimonios, a gente mayor, donde participó también Miguel Hernández. Ahí obtuvimos bastante información que contrastamos después con una investigación en archivos, tanto archivos municipales como también consultamos la causa general. Y por último, dentro de esta investigación localizamos también que habían existido 3 chelvanos que estuvieron en Matausa. De ellos 2 pudieron ser liberados y uno, tristemente, José Martínez Ruiz, pues falleció en 1941 en este campo de concentración, o campo de trabajo de exterminio nazi.
Y dentro de este proyecto de indagación de las personas desaparecidas violentamente, la última parte, y que viene más en relación con nuestro estudio, era la prospección con georradar, que después hablaré en el último apartado más extensamente sobre lo que fue esta investigación de prospección con georradar. En cuanto a la siguiente actividad que realizamos, fueron ya las segundas jornadas de recuperación de la memoria histórica de Chelva en noviembre de 2018, donde se presentó ya el libro de Joaquín Calvo de Ago, el piloto de aviación republicano, y además se colocó un monolito, una escultura de Paco Sainz, un escultor de Aillas, que es una pedanía de una aldea de Chelva, y se hizo un homenaje a las víctimas fusiladas en la represión franquista, donde también participó, entre otros, familiares, Miguel Hernández. En noviembre de 2018 participamos en un proyecto piloto desde el Ayuntamiento de Chelva y a través, sobre todo, por iniciativa de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, creando una oficina de atención a las víctimas, a los familiares de las víctimas de la represión franquista. Incomprensiblemente, este proyecto no tuvo interés por parte del Ayuntamiento, apenas duró un año, pero sí que nos sirvió como génesis, como un anticipo, ¿no?, para ir recopilando familiares que estaban interesados en recuperar, pues, los cuerpos de sus familiares fusilados. Toda esta investigación se recopiló en noviembre de 2019 con un documental titulado La guerra civil y la represión franquista en Chelva. En cuanto al proyecto de la exhumación de las fosas, deciros que tras las entrevistas y fuentes escritas se ubicó una posible zona donde se realizó el georradar, que era a 1 kilómetro al norte de Chelva, entre la Plaza de Toros y el cementerio municipal. Además, el georradar hizo una prospección, que significa un peinado del terreno con unos pulsos electromagnéticos, los cuales emiten unas ondas en el subsuelo y ya te indican si existen estructuras o si existen fosas. El resultado fue 3 posibles fosas. Más o menos coincidiría con, ojalá, ¿no?, con los 3 momentos de los 3 fusilamientos que hay en el año 39. La fosa 1, no sé si se ve el plato. Bueno, la fosa 1 es esta de aquí, es la que está más al oeste, de 8 metros por 4 metros. La fosa 2, aquí, de 3 metros por 1,5 metros, y la fosa 3, dentro ya del cementerio, coincide más o menos con lo que dicen las fuentes orales. La última fosa, la fosa 3, es de 3 metros por 3 metros. A través de la Gavilla Verde y de la Fénix Troyana, 2 asociaciones culturales, socioculturales, pues el proyecto sigue adelante. Gracias a la sociedad civil sigue adelante, porque una vez obtenidos los resultados del georradar, tenemos que pasar a una fase de verificación. ¿Qué significa? Que vamos a abrir esas fosas a ver si en realidad pertenecen a los fusilados de la represión franquista. Entonces, la Gavilla Verde solicitó a la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática una subvención, la cual nos la han concedido, y en breve comenzaremos a ejecutar para comprobar, con apoyo evidentemente de los familiares, porque la siguiente fase, después de la verificación, es el consentimiento de los familiares y identificación con pruebas de ADN. Y como digo siempre, bueno, pues evidentemente aquí lo importante, pues, son las familias, porque esto ya no es una cuestión política, sino que es una cuestión, primero, de ley, porque la ley de la memoria histórica lo exige, y sobre todo es una cuestión de humanidad. Entonces yo no entiendo
cómo puede haber gente, ¿no?, que ponga trabas o que le parezca mal pues todos estos proyectos que la verdad que son para recuperar la dignidad y para hacer justicia. Y esperemos que en Chelva, repito, gracias a la Gavilla Verde, porque sin vosotros este proyecto no saldría. Gracias a las familias, gracias a los familiares que habéis venido. Quiero que les deis un aplauso, por favor. Y sin más, quiero pasarle la palabra ya al familiar Miguel Hernández. Gracias.